Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy nos centramos en una fecha que despierta ecos profundos y, la verdad, a menudo encontrados en Argentina, el 12 de octubre. El material que tenemos delante traza, bueno, la evolución de esta fecha, ¿no? Desde que se la conocía como Día de la Raza hasta su nombre actual, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y la pregunta que nos convoca es esta. ¿Refleja este cambio una maduración necesaria, un reconocimiento tardío, pero, digamos, justo, de las culturas preexistentes y las heridas históricas? ¿O por el contrario, simplifica un pasado complejo y quizás diluye la urgencia de reparaciones más concretas? Mi posición es que el cambio de nombre fue un paso, yo diría, indispensable y positivo, una forma de alinear el Estado con los derechos humanos y la, bueno, innegable realidad pluriétnica del país. Y yo por mi lado voy a argumentar que, aunque valorar la diversidad es fundamental, claro que sí, la narrativa actual podría estar pasando por alto matices históricos relevantes. Y sobre todo me preocupa un poco que el foco en lo simbólico, ¿viste?, pueda distraernos de deudas materiales muy concretas que aún persisten con los pueblos originarios. Para empezar, creo que es útil recordar el origen del Día de la Raza. Su instauración en 1917, bajo la presidencia de Irigoyen, respondía a un contexto muy particular, ¿no? Se buscaba fortalecer lazos con España y afirmar una identidad cultural hispana frente a lo que se percibía como una creciente influencia anglosajona, una mirada, bueno, geopolítica de esa época. Pero el punto ciego de esa visión, y es un punto ciego enorme, era la absoluta invisibilización de los pueblos que ya habitaban este territorio. Para las comunidades originarias, esa fecha marcó el inicio de un proceso violento de invasión, despojo y en muchos casos lo que hoy no dudamos en llamar genocidio. No fue un descubrimiento ni un encuentro amable, para nada. De hecho, que exista la conmemoración del 11 de octubre como el último día de libertad para muchos pueblos, bueno, habla por sí sola de esa otra memoria, ¿no? Esa otra historia. El decreto 1584 no fue un simple cambio de etiqueta. Fue una adecuación necesaria a nuestra propia Constitución, que en su artículo 75, inciso 17, reconoce explícitamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y a los principios internacionales de derechos humanos. Este cambio le da entidad formal a una realidad palpable. Argentina es diversa. Hay más de 38 pueblos indígenas reconocidos oficialmente: mapuche, com, diaguita, guaraní, coya, entre otros. Y más de 1.3 millones de argentinos se autoidentifican como indígenas o descendientes. Entonces, la propuesta actual es que el 12 de octubre sea un día de reflexión histórica seria, de diálogo intercultural, y no una celebración acrítica de una herencia impuesta a costa de otras. Es un movimiento hacia una memoria más íntegra, me parece. Yo lo abordo desde una perspectiva algo distinta. Comparto la necesidad de revisar críticamente las narrativas históricas, especialmente las que han sido dominantes y excluyentes. Nadie discute hoy la violencia inherente a la conquista, eso está claro. Sin embargo, me genera cierta inquietud la forma en que se da este cambio. Reconocer el contexto de 1917 con esa intención de afirmar una identidad hispana frente a otras potencias no es justificarlo, por supuesto, pero sí ayuda a entender las lógicas de aquel momento histórico. Mi pregunta es si al reemplazar una narrativa, la del descubrimiento o la raza, por otra, la de la invasión y el genocidio, no corremos el riesgo de caer en otra forma de simplificación. La historia raramente es un bloque monolítico, ¿viste? ¿No deberíamos intentar comprender las complejidades de todas las partes, incluyendo esas motivaciones originales de 1917, en lugar de solo superponer una visión sobre la otra? Aunque la nueva visión sea sin duda más justa con las víctimas históricas. Y esto me lleva a mi preocupación central. ¿Hasta qué punto este énfasis en el cambio de nombre, en el gesto simbólico, no desvía la atención de la deuda material más urgente? Hablo de la lucha por el territorio, por el reconocimiento efectivo de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras ancestrales. Tenemos desde 2006 la Ley 26.160, la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que ordena frenar los desalojos y realizar un relevamiento exhaustivo de las tierras comunitarias. Pero esta ley ha necesitado prórrogas sucesivas, y su aplicación real, bueno, sigue siendo un reclamo constante y a menudo frustrado en muchas regiones. Entonces la pregunta incómoda es, ¿el cambio de nombre del feriado ha servido realmente para acelerar la aplicación de esta ley fundamental? ¿O actúa, quizás sin quererlo, como una especie de, no sé,
bálsamo simbólico que permite que las soluciones estructurales se sigan demorando. Además, el hecho de que recientemente, bajo la administración actual, hayamos visto resurgir esporádicamente el término Día de la Raza en alguna comunicación oficial, bueno, eso indica que la tensión sobre la identidad y el pasado está lejos de haberse resuelto, ¿no? Ojo, que el cambio de nombre no selló el debate, lo cual sugiere que la discusión es más profunda que la etiqueta que le pongamos al día. Comprendo la tensión que señalas entre lo simbólico y lo material, de verdad, pero no creo que sean esferas separadas, ¿eh? El cambio de nombre no es solo simbólico, tiene efectos concretos. Primero, valida a nivel estatal la existencia y los derechos de los pueblos originarios. Esto es crucial después de siglos de una narrativa que hablaba de desierto o directamente negaba su presencia. Nombrar la diversidad en una fecha tan significativa es un acto político que alinea el discurso público con la Constitución. Es un punto de partida esencial para cualquier reparación, me parece. Además, este cambio impulsa una reflexión necesaria sobre el racismo y la visión eurocéntrica que, bueno, aún persisten. Llamarlo Día del Respeto a la Diversidad Cultural es una invitación a toda la sociedad a cuestionar esa idea de una Argentina homogénea y a reconocer la vitalidad actual de las culturas originarias. La naturaleza, en la recuperación de lenguas, en la fuerza de símbolos como la huipala, la bandera que representa a muchos pueblos andinos. Darle un lugar en el calendario oficial ayuda a visibilizar todo eso. El lenguaje, a fin de cuentas, sí construye realidad. No niego la importancia del lenguaje ni del reconocimiento oficial. Tiene su peso, sin duda, pero insisto en la cautela de no conformarnos con eso. Me preocupa que ese reconocimiento discursivo, esa invitación a reflexionar, se quede ahí como un evento anual, ¿entendés? Y no se traduzca en cambios estructurales. Vuelvo a la Ley 26.160 porque es emblemática. ¿Qué valor práctico tiene el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural en un decreto si el relevamiento de tierras avanza a paso de tortuga, si faltan recursos, si la suspensión de desalojos, aunque legalmente vigente, en la práctica no siempre impide las presiones sobre las comunidades? Ahí es donde percibo el riesgo de lo que, podríamos llamar apaciguamiento simbólico. Se cambia el nombre, se hacen actos, se habla de interculturalidad. Todo positivo en sí mismo, pero si no hay detrás una voluntad política firme y recursos para abordar la cuestión de fondo la tierra, que es la base material de la existencia indígena, el símbolo, se vacía un poco. O peor, funciona como una excusa para no tocar las estructuras económicas y de poder que generan los conflictos. El respeto declamado tiene que volverse respeto efectivo en el territorio, ¿no? Y sobre la complejidad histórica que mencionaba antes, mi punto no es defender la visión de 1917 para nada, sino sugerir que entender por qué surgió, qué ansiedades o proyectos intentaba expresar, aunque hoy los veamos como errados o problemáticos, nos ayuda a captar la dificultad del proceso de construcción nacional. La historia no es un simple reemplazo de una verdad por otra. Es más bien como un palimpsesto, ¿viste? Con capas de significado que se superponen, conviven y a veces luchan. Enfocarnos únicamente en la perspectiva de la invasión, aunque sea fundamental para la justicia histórica, quizá nos hace perder de vista esas otras capas que también explican por qué tardamos tanto en llegar a este reconocimiento. ¿No es parte del análisis histórico tratar de entender todas esas dimensiones, incluso las más incómodas? Entiendo el llamado a la complejidad, pero la forma en que lo planteas me genera una pregunta. ¿Corremos el riesgo de equiparar narrativas que no son equivalentes en términos éticos o de poder? O sea, no se trata de poner una capa más al lado de la otra, como si fuesen iguales. Se trata, creo yo, de desmontar activamente una narrativa, la colonialista, la eurocéntrica, que durante siglos silenció, deshumanizó y justificó la violencia contra otros. La perspectiva indígena no es solo otra capa, es la voz de aquellos cuya existencia misma fue negada por la narrativa dominante. Por eso, creo que el foco ético y político principal no puede ser solo comprender las motivaciones de 1917, aunque sea relevante históricamente, claro. Debe ser desnaturalizar esa visión hegemónica, visibilizar el daño causado y centrar las voces de quienes fueron sistemáticamente subordinados. No es borrar la historia, sino contarla de forma más completa y justa, reconociendo las asimetrías de poder que hubo y que de alguna manera persisten. La resignificación del 12 de octubre busca precisamente eso,
dejar de rendir homenaje implícito a la conquista y empezar a escuchar y reparar. Ayúdame a entender por qué ves esto como una simplificación y no como una corrección necesaria. Quizás simplificación no sea la palabra más feliz, lo admito. Lo que quiero señalar es el riesgo de que la nueva narrativa, al volverse, digamos, oficial o dominante, cierre otras preguntas sobre el pasado o sobre las tensiones actuales. Pero entiendo tu punto sobre la necesidad de corregir la simetría histórica. Es fundamental. Ahora, llevémoslo al terreno de la práctica actual de la fecha. El paso de celebración a reflexión. Exacto. Ese es uno de los cambios conceptuales más importantes, creo yo. La idea ya no es celebrar la llegada europea ni una supuesta fusión bajo dominio hispano. Es explícitamente un día para la reflexión crítica. Reflexión sobre nuestra historia compartida, pero profundamente desigual, sobre la diversidad que nos conforma hoy, sobre la urgencia del diálogo intercultural en igualdad de condiciones y sí, sobre las consecuencias devastadoras de aquel evento para millones de personas. Es un llamado a la memoria activa, a desafiar el racismo cotidiano y a construir una identidad argentina que asuma todas sus raíces, sin jerarquías impuestas. Estoy totalmente de acuerdo en que no hay nada que celebrar en términos triunfalistas. Pasar de la celebración a la reflexión es un avance necesario, sin duda. Mi duda es sobre la suficiencia de la reflexión como motor de cambio real. La reflexión es fundamental, pero, ¿cómo nos aseguramos de que no se quede en un ejercicio intelectual o un evento escolar una vez al año? ¿Cómo se traduce esa reflexión en políticas públicas sostenidas, en acciones concretas? Por ejemplo, ¿cómo pasamos de reflexionar sobre la diversidad a respetar de verdad la autonomía indígena, sus formas de organización, sus cosmovisiones como el buen vivir? Esa relación no extractivista con la madre tierra, la Pachamama, que a menudo chocan con los modelos de desarrollo dominantes. La reflexión es cómoda si no cuestiona el status quo, ¿no? La prueba del ácido del respeto a la diversidad está en la disposición a implementar la consulta previa, libre e informada ante proyectos que afecten territorios indígenas y, vuelvo a mi punto inicial, en saldar la deuda territorial. ¿No corre la reflexión el riesgo de volverse estéril si no va acompañada de acción concreta y a veces, sí, conflictiva? Es un punto válido, muy válido. La reflexión sin acción puede ser insuficiente, estoy de acuerdo. Pero veo la reflexión promovida por el cambio de nombre como el primer paso necesario, quizás indispensable, para generar esa acción. Si no empezamos por cuestionar la narrativa histórica y reconocer la diversidad en el plano simbólico y discursivo, es mucho más difícil construir la voluntad política para los cambios materiales. La reflexión crítica es lo que puede o debería impulsar la demanda social y política por la aplicación efectiva de leyes como la 26160 y el respeto a la consulta previa. No son excluyentes para nada, sino que deberían potenciarse mutuamente. El cambio simbólico, en el mejor de los casos, abre la puerta a la exigencia material. Bien, hemos recorrido las distintas aristas de este cambio de significado del 12 de octubre. Desde mi lugar, si bien valoro el avance que supone el Día del Respeto frente al, ya anacrónico Día de la Raza, mantengo mi preocupación por si este énfasis en lo simbólico logra abordar toda la complejidad histórica y, fundamentalmente, si impulsa con la urgencia necesaria la reparación material, sobre todo en lo referente a la cuestión territorial, que sigue siendo un nudo crítico pendiente, a pesar de leyes como la 26160. Por mi parte, reafirmo mi convicción de que resignificar esta fecha fue un acto de justicia histórica indispensable. Es un paso crucial para que el discurso del Estado se corresponda con la realidad pluriétnica de Argentina y con nuestros compromisos en derechos humanos. Es una invitación potente a la reflexión crítica sobre el legado colonial, el racismo estructural y la necesidad de construir una identidad nacional verdaderamente inclusiva que reconozca la preexistencia indígena y, las heridas aún abiertas de la colonización. Que este tema siga generando debate, incluso controversia sobre su nombre, como vimos recientemente, solo demuestre que la fecha sigue siendo un espejo relevante, aunque a veces incómodo, donde Argentina discute cómo se ve y se proyecta a sí misma, intentando, con avances y retrocesos, dejar atrás viejos paradigmas. Sin duda,
Las tensiones alrededor del 12 de octubre nos muestran que hay mucho por seguir explorando en el material que analizamos, en la historia misma y en los desafíos presentes de la identidad argentina. Queda claro que no hay respuestas simples ni caminos fáciles para lidiar con legados tan cargados y, tan conflictivos.